Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Entramos ya en nuestra segunda parte. El tiempo, mire, corre que se las pela. Corre que te recorrió. Vamos adelante entonces. Vamos a concluir nuestro diálogo, nuestro conversar de la primera hora de la década prodigiosa. La muerte, el aniversario de la muerte de Juan Pablo II y de Martin Luther King nos trae muchos recuerdos, y sobre todo a los que ya empezamos a peinar canas, a los que llaman los baby boomers, los que nacieron o nacimos en las finales de la década del 40, del 50, que ya estamos en la era de la jubilación de júbilo, no jubilación de retiro, sino de alegría, de poder disfrutar la vida con alegría y poder leer el periódico y decir yo estuve allí o yo hice de eso, o leer ya ciertos libros de historia y decir fuimos protagonistas de esa historia. Y obviamente se puede mirar a niveles personales, a niveles políticos, a niveles sociales, a niveles religiosos. Yo desde que tengo uso de razón recuerdo haber conocido en la lejanía al Papa Juan Pío XII, a Juan XXIII en la lejanía, a Pablo VI. Ya tuve el privilegio de conocer de cerca y verlo en varias ocasiones a Juan Pablo I. Tuve ciertas conversaciones con Benedicto, he tenido varios encuentros con Francisco, y ya uno se siente participado en la marcha de la Iglesia, en el entierro. Recuerdo, nunca se me olvidará la muerte y el entierro de Juan Pablo II y la elección de Benedicto, el sentir un cónclave, el sentir las sorpresas, las alegrías, las dudas, todo el revolú que se forma en esos días. Y por eso ya me siento un poco protagonista de esa historia. Y sobre todo en los años de juventud, cuando recién terminado el Concilio Vaticano II, hubo un acontecimiento 3 años después. 1965 termina el concilio, 1968 tiene lugar en Bogotá en una reunión de los obispos latinoamericanos que después se van a reunir, el Congreso Eucarístico Internacional, al cual asiste Pablo VI, el Papa Pablo VI, y después se trasladan los obispos a Medellín, donde el segundo encuentro de los obispos latinoamericanos desde la fundación del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y Medellín es la lectura del Concilio Vaticano II desde la realidad de América Latina, desde la realidad del pobre, desde la realidad del creyente latinoamericano. Fíjense, la Iglesia se encontraba en 1968 con 2 grandes retos que hasta cierto punto siguen siendo válidos y siguen estando presentes. En primer lugar, cómo predicar el Evangelio, cómo predicar la palabra de Dios, cómo predicar el mensaje del bíblico y cómo presentar a Dios a un hombre que es creyente y que está siendo explotado por otro creyente. Porque nos encontramos con la realidad latinoamericana de que nuestro continente es un continente creyente. Cree en Dios, cree en el Evangelio, cree en la Santísima Virgen, cree en la Iglesia, ha nacido en torno a la Iglesia. Incluso los pueblos que todavía conservan sus raíces aborígenes, que es en sus culturas, por ejemplo, Aymara, Quechua, Yoruba, hay una creencia en la trascendencia en Dios. Y muchas veces se encuentran explotados por grandes compañías, por grandes ejecutivos, por grandes terratenientes, por grandes dictaduras militares, que también creen en Dios, que también creen a su manera, cada cual, pero cómo presentar ese reto de la nueva evangelización que nace precisamente desde el grito de los pobres, que lo refleja la reunión de los obispos latinoamericanos reunidos en Medellín. La Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II desde la realidad latinoamericana. Desde una realidad, si queremos, criolla, pero de una realidad de el creyente explotado por otro creyente. Es distinto a la realidad con la cual se encuentra la Iglesia en Europa, en el primer mundo y en parte de Estados Unidos. Cómo predicar el Evangelio a un hombre que ha dejado de creer, a un hombre agnóstico, a una sociedad en la cual Dios es un absceso.
Dios es un accesorio, Dios es secundario. Todo eso arranca desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, con la crítica de la razón pura de Kant y de Descartes, y la enciclopedia, la Revolución Francesa, los cambios industriales, el Dios máquina, el Dios que hace las cosas, el Dios que fabrica tantas cosas, el Dios dinero, el Dios poder, el Dios... Son dos retos distintos, dos retos a los cuales la Iglesia se tiene que enfrentar, y no solamente la Iglesia como institución, sino todos y cada uno de nosotros como creyentes. Y entonces se llegan a las barbaridades de destruir una sociedad entera, como se destruyó la sociedad europea a través de la Segunda Guerra Mundial. Todavía están contando los millones de desaparecidos, y algún día, si algún día llegamos a saber, será una casualidad cuántas personas murieron, cuántas personas desaparecieron, cuántas culturas desaparecieron por el privilegio de la supremacía del ser humano. Y luego cuántas culturas, cuántas supremacías, cuántas destrucciones hemos tenido también en nuestra América, precisamente, y en nuestra África, precisamente por el creernos superiores a los demás, el creernos mejores que los demás. Son los retos a los cuales la sociedad, la Iglesia se ha ido enfrentando. Y llegó un momento en que la década del 40 fue la década de la destrucción, de la Segunda Guerra Mundial, la década del 50, la Guerra de Corea y las primeras independencias africanas. La década del 60 es la década del basta ya. Hay que planificar el futuro de otra manera. Hay que planificar la vida de otra manera. La Iglesia, por su parte, tuvo el Concilio Vaticano II y su reflejo por así decir, en la sucursal, entre comillas, de la Iglesia, de la cuna de la futura, de la nueva evangelización, que era América Latina, con Medellín, después Puebla, después Santo Domingo, después Aparecida, las grandes reuniones en las cuales se va proyectando una nueva evangelización, una nueva Iglesia. Pero también la sociedad europea empezó a protestar. Empezó en la década del 60 a también por plantearse muchos problemas y muchas cosas. Y fueron los estudiantes franceses en mayo del 68 los que plantearon muchas cosas, plantearon muchos cambios en la sociedad. Hace 10 años, en mayo del 2008, escribí una columna que pienso que sigue siendo vigente, está siendo vigente. Una columna que después, sin yo saber, fue publicada en el diario La Prensa y fue publicada en varios periódicos católicos. Se titulaba 40 años después, y 10 años después sigue siendo válida, y se la leo. Seamos consecuentes, pidamos lo imposible. Fue el lema que muchos estudiantes gritamos siguiendo el ejemplo de nuestros colegas franceses en un mes de mayo de un lejano 1968. Queríamos cambiar el mundo. No nos gustaba lo que estábamos viendo y viviendo. Fue el año en el que desaparecieron Robert Kennedy y Martin Luther King, dos soñadores para un pueblo. Fue el año en que los verdes campos de Vietnam se enrojecieron con la sangre de la juventud norteamericana. Fue el año en que las primeras desilusiones de la Revolución cubana empezaron a sentirse. Fue el año en el que el LSD, los hippies, los movimientos pacifistas, el amor libre llenaron los campus universitarios de Estados Unidos. Fue el año del Black Power, los Young Lords, las Olimpiadas de México, la masacre de Tlatelolco. Fue el año de los grandes éxitos de unos melenudos de Liverpool, los Beatles, quienes con su música, su estilo, marcaron una generación, crearon un modelo de ser y estar en el mundo, dictaron unas modas y formas de vivir. Fue el año de las melenas, de los bell bottoms, de la marihuana barata, el hacer el amor, no la guerra, el pacifismo, el yoga y San Francisco de Asís. Fue el año en que William Jefferson Clinton en Estados Unidos, Anthony Blair en Inglaterra y Gerhard Schröder en Alemania eran inquietos estudiantes, melenudos y alborotadores, más preocupados por el sexo que por la guerra, soñando en grandes cambios entre cigarrillos y cigarrillo, trago y trago. Fue el año en el que quemábamos las tarjetas del servicio selectivo. Fue el año de la primavera de Praga, la segunda gran fisura en el férreo bloque soviético, la que se saldó sin un disparo
a diferencia de la húngara 12 años antes, que empapó de sangre las calles de Budapest. Fue el año en que los obispos latinoamericanos se reunieron en Medellín para adaptar a la realidad latinoamericana las conclusiones y los documentos del Concilio Vaticano II. Fue el año de la opción preferencial por los pobres de la Iglesia latinoamericana. Fue el año del nacimiento de la teología de la liberación, de Cristianos por el Socialismo, de la visita del Papa Pablo VI a Colombia. Fue el año en el que nos volvimos locos, soñadores, inconformistas, rompedores de modelos y estereotipos. Nos servía el mundo nacido de las ruinas y cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Corea con su guerra inacabada, la lucha por la independencia de Argelia, llenando de pied noir de Francia, las represiones y dictaduras latinoamericanas, los gulags rusos, los fascismos soterrados en Europa, fueron el caldo de cultivo y de las revueltas estudiantiles de mayo de 1968 en la Universidad de París. Allí empezó todo, y de allí se extendió por todas partes. No nos gustaba el mundo que nos presentaban nuestros mayores. No sabíamos cómo, pero quisimos cambiarlo. 40 años después, aquellos estudiantes que hacíamos manifestaciones, que tirábamos piedras a los guardias, que quemábamos gomas de carros, que nos emborrachábamos con vino barato, que interrumpíamos clases, hacíamos manifiestos o formábamos líos en los campos universitarios, tenemos responsabilidades en la sociedad. Algunos son respetables padres de familia, estrictos con sus hijos, olvidando su pasado. Otros gozan de una serena jubilación. A muchos se les olvidaron sus inquietudes revolucionarias. Son recuerdos de un pasado que quisieron olvidar. Unos pocos todavía seguimos creyendo que podemos construir un mundo mejor. Seguimos luchando y exigiendo lo imposible. Enséñame todo el camino para vivir feliz y olvidarme de toda pena. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Y quiero recordarles varias cosas. En primer lugar, que mañana viernes 6 de abril a las 7 de la tarde tendremos la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Columba, situada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Dicen que a lo mejor mañana nieva, pero bueno, para eso están los paraguas. Y si no nieva, llueve, también están los paraguas. Y si ni nieva ni llueve, no importa, nos esperamos como quiera. La calefacción está prendida todavía. Al final el presupuesto de calefacción se nos va a ir a ajuste, pero mientras tanto estamos a 45 minutos, una hora que estemos compartiendo y rezando, va a ser importante y va a reconfortarnos. Vamos a rezar dándole gracias a Dios por tantas cosas como nos ha regalado a lo largo de estos 3 meses que han transcurrido, enero, febrero y marzo, y pedirle fuerzas para lo que venga, y pedirle fuerzas para que nuestros hermanos privados de libertad, y sobre todo sus familias, puedan seguir luchando.
Y luego el sábado, durante el viernes alimentamos el espíritu, el sábado alimentamos el intelecto y el conocimiento. Que no nos pase lo del administrador de la reina de Cusa. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Vamos a explicarlo. No vamos a resolver todas las ignorancias, pero algunas se resolverá. Así que allá les vemos y les esperamos el sábado 7 de abril de 12:15 a 3:30. Compartiremos nuestros saberes, nuestros conoceres sobre la palabra de Dios. Y luego Viaje a Tierra Santa está ya a la vuelta de la esquina, junio 29 a julio 11. Así que vamos para encima. Para después es tarde, decían en Borinquen. Que por cierto, algunos dirán que por qué menciono tanto a Puerto Rico, porque según me he enterado ya están transmitiendo nuestro programa los domingos. Ya finalmente María es historia. Ya tienen transmisor de esto. Transmisor tenían, lo que no tenían era generador de luz, que tuvieron que comprar uno nuevo. Y mientras aparecían los centavitos hubo que apurarse y apurar. Como fueron pues como tantos otros boricuas que, miren, aunque me salga un poco del guión, si una cosa ha servido de bien en los huracanes en Puerto Rico, ha sido para sacar lo mejor del boricua. La solidaridad, la compañía, el apoyo. Como decían algunos, no tenemos luz, no tenemos agua, pero estamos vivos. Y hablando con varias personas, ellos se preocupaban de al menos una vez en semana hacer una comprita para el vecino, hacer una comprita, una comidita han sabido compartir la solidaridad y la ayuda mutua. Por eso tengan por supuesto que el Señor no se queda con nada de nadie. Y si un vaso de agua ha sido prometido pagar, cuanto más el cariño y el respeto que han sabido dar a su gente en estos momentos en que nadie les quería ayudar. Porque hay que ser honestos y hay que decir al pan pan y al vino vino. El gobierno, las instituciones, Wall Street no han querido ayudarles, pero el huracán se llevó esas estructuras, pero consolidó lo más importante del puertorriqueño, el corazón grande que tienen y el afecto grande que tienen y el echar para adelante, ponerse las botas y empezar a caminar y a construir. Por eso son dignos de admiración y de respeto. Vamos a Tierra Santa, vamos a China en octubre y vuelvo y les repito lo que les decía antes, échenos una mano, aunque sea una mano al cuello para ahogarnos si hace falta, pero échenos una mano para seguir haciendo posible que la tertulia siga siguiendo adelante. Es una ilusión, es lo que quieran, pero es un reto que tenemos que evangelizar a través de los medios de comunicación. Y aquí no es cuestión de quién lo hace mejor o lo hace peor, aquí lo hacemos, contando con ustedes. Yo no sería nada ni nadie si no fuera que cuento con la ayuda económica y sobre todo espiritual de todos ustedes los oyentes. Creo que son ya más de 20 las emisoras de radio que nos están transmitiendo. No me pregunten cómo se enteraron, pero sé que se enteraron, han pedido permiso y con mucho gusto lo hacemos. Gratis lo recibimos, gratis lo damos. La alegría es gratis, el servicio es gratis. Así que ánimo y vamos a seguir para adelante. Y vamos a cambiar de tercio, como dicen los toreros. Hoy nos hemos pasado un poquito en el primer tema, pero pienso que merecía la pena después de Pascua. Los hombres que hemos tocado hoy, que hemos hablado, Juan XXIII, Juan Pablo II, Martin Luther King, Pablo VI, que le hemos dejado un poco debajo de la mesa, fueron frutos del Espíritu, fueron frutos de la Pascua de Resurrección. Y por eso es importante. Fueron capaces de leer, de saber leer los signos de los tiempos porque habían leído la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios no es solamente para ilustrarnos, para en vez de rezar Padre Nuestro y Ave Marías, rezar con los salmos. No, que también es bueno por poder, se puede rezar con los salmos, se puede hacer una serie de cosas. Es a la luz de la palabra de Dios poder leer los signos de los tiempos, o sea, poder leer la vida en la cual estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático? ¿Qué es lo que pasa con los emigrantes que hoy les dicen que a los Dreamers les van a dar los papeles, después les dicen que no? ¿Qué pasa con la militarización de la frontera con México? ¿Qué pasa con el problema en Siria?
¿Qué pasa con pues tantos problemas que tenemos en nuestra sociedad? ¿Cómo los leemos? Si uno fuera a leerlos y ver los signos de los tiempos que nos están viniendo, es para pegarse un tiro, meterse en la casa o meterse en la cama y tragarse un pote de veneno y dejar para la vida. Pero esa es una actitud, pero esa no es la mejor actitud. La humanidad es vieja, pero es infantil. Vuelve a repetir los mismos errores. Y la palabra de Dios nos habla de esos errores y sabemos leerla. Y nos va enseñando que necesitamos profetas. Nuestra sociedad, si carece de algo, es de profetas de verdad y de alegría. Martin Luther King fue un profeta de su tiempo, Juan 23 ni se cuente. El empleado de la escuela que todos los días le da ilusión a los niños es otro ejemplo. Hay muchos profetas. Pero vamos a ver un poco por encima lo que son los profetas en el Antiguo Testamento. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia. Y los profetas, ¿quiénes son esos individuos? Primero, una cita muy frecuente de la carta a los Hebreos, cuyo autor pues todavía se están peleando los escrituristas, si fue Pablo, si fue Lucas, si fue un autor anónimo, es lo de menos. Lo importante no es, entre todos lo mataron y no solo se murió, decimos vulgarmente. Lo importante es la enseñanza que nos trae. El amanuense, por así decir, el escribiente, el escribidor, es lo de menos. Lo importante es el mensaje que nos trae. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, según comienza, nos dice: después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos, antiguamente a nuestros mayores por medio de los profetas, en estos días últimos nos ha hablado por medio del Hijo. O sea que ya el autor de los Hebreos nos está diciendo que Dios hablaba y sigue hablando a través de los portavoces. Estos portavoces se llaman profetas. Antes de empezar a entrarle al estudio y a la observación de los profetas, hay una serie de cuestiones preliminares. En primer lugar, el lugar, valga el juego de palabras. El lugar que ocupan los profetas en el canon católico es al final del Antiguo Testamento, teniendo la función de hacer como de antesala que nos prepare para la venida del Mesías esperado y anunciado por los profetas y que se verificará en el Nuevo Testamento. Así Jesús cumple las Escrituras, o sea, dicho en palabras de andar por casa. La Sagrada Escritura son 73 libros, 47 corresponden al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos va a presentar, pues eso, el salpafuera que supuso la creación del mundo, la creación de la familia, la creación del pecado, una serie de cosas, la huida a Egipto, la libertad, una serie de historias, el establecimiento de la tierra prometida. Todo eso, el Pentateuco, los libros de los históricos, los libros de los reyes, tienen una finalidad: presentarnos la acción de Dios en la historia, la participación de Dios en la historia de la humanidad. Pero resulta que los seres humanos, pues somos esos seres humanos, cabezotas, majaderos muchas veces, que a pesar de que se nos dicen las cosas cometemos errores. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, decían cuando yo era pequeño.
y sigue siendo válido. Pero Dios siempre hace... Porque miren, Dios tiene un defecto. Sí, como lo oyen, tiene un defecto. O tiene dos. Tiene el defecto de que perdona. Porque para algunos eso es perdonar hasta cierto punto y hasta ciertas cosas. Es muy bueno está perdonar, pero otro que lo cojan a uno de mango bajito, pues tampoco. Sin embargo, Dios, a pesar de todo, perdona. Y Dios perdona y olvida. Porque muchas veces nosotros tenemos esa bendita costumbre. Yo te perdono, pero no te olvido. No, o sea, no se lo olvido, muchacho, ¿cómo voy a olvidarlo? Yo se lo perdono, pero no se lo olvido. Que quedamos, Dios perdona y olvida. Y Dios ama. Es el otro defecto. Que a pesar que seamos unos sinvergüenzas, unos perfectos majaderos, unos perfectos sinvergüenzas, Dios nos ama. Hasta cierto punto podríamos decir que Dios es medio masoquista, porque sabe que vamos a volver a repetir y a repetir y a repetir, pero nos ama y se olvida de los errores que hemos cometido si somos sinceros. Él lo único que pide es que seamos sinceros. Y nos avisa. Y se inventó, por así decir, los profetas. Y entonces, al final, después de presentarnos toda la mogolla de la creación, de la tierra prometida, de una serie de cosas, nos dice, miren, se equivocaron, pero yo les anuncio que va a venir alguien que les va a salvar. Entonces, por ahí, en ese pedacito, antes del Nuevo Testamento, se mete la Biblia, mete los profetas, los anunciadores, aquellos que tienen la misión de ser portavoces del amor de Dios y portavoces de los avisos que Dios nos quiere dar cuando cometemos errores. Y cuando cometemos no solamente errores, sino cosas positivas. El lugar que ocupan, por tanto, es el final del Antiguo Testamento, teniendo la función de hacer de antesala. Se han distribuido haciendo una división entre los 4 profetas mayores, o sea, así como si dijéramos los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 mandamases, los 4 grandes profetas. No es que los otros no tengan importancia, tienen la misma importancia, la mismísima doctrina, la mismísima importancia, pero dejaron poco escrito. Y como los seres humanos somos eso también majaderos a la hora de clasificar, pues cuando decimos mayores, esos son los más importantes. Cuando decimos menores, esos son segunda categoría, son la misma categoría. Uno más, es como cuando uno compra un iPad grande, o un mini iPad, es el mismo, lo único que más es 100 pesos más o 100 pesos menos, es la misma función, el mismo trabajo, la misma cuestión. Mayores, ¿quiénes son? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que van delante de los 12 profetas menores. La Biblia hebrea hace otra agrupación, una Isaías, Jeremías y Ezequiel con los 12 profetas menores bajo el título de profetas posteriores, y los coloca a continuación del bloque Josué, jueces, que denomina profetas anteriores. O sea, miren, tanto monta tanto Isabel como Fernando, decían cuando yo era pequeño. La división católica ¿qué es la división? Dicho sea de paso, que va a utilizar la traducción de los 70, pero dejamos eso para más después, para otro rato. La división católica, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y después los 12 profetas menores. La división que nos presenta la Biblia hebrea, une a Isaías, Jeremías y Ezequiel con los menores bajo el título de profetas posteriores. Y en vez de ponerlos al final del Antiguo Testamento, los pone después del bloque del libro de Josué y del libro de los Reyes. Vuelvo y le repito, el lugar es lo de menos. Lo importante es que están ahí puestos esos. Son 16 profetas, 4 mayores, 12 menores. En hebreo, para designar la profeta se usa el sustantivo Naví. Probablemente procede del verbo Nabú, que significa llamar. El Naví sería el llamado por Dios al hombre sobre el que recae una vocación. El nombre Naví cubre distintos modos de las mismas realidades a lo largo de la historia. O sea, nosotros llamamos profetas. Los hebreos llamaban Naví, punto. Eso es el que anuncia, el enviado. En un primer momento se aplicaba
a personas, sobre todo a personas que dentro del marco religioso nacionalista, y entrando en trance y fuera de sí, en momentos de culto estático. Esta tentación tiene paralelos en los pueblos vecinos e incluso parece que el fenómeno ha sido importado del extranjero. Este profetismo es colectivo y masivo, o sea, dicho en palabras que usted y yo entendemos. Les daba el trance y un grupo de ellos empezaban a hablar en jerga, empezaban a decir, a profetizar, empezaban a decir eso a base de gritos, a base de lamentos, a base de cosas que nadie entendía, pero era estar en trance, estar en momentos de que como si Dios se les entrara por la cabeza y les revolviera todo el cuerpo. Era una forma. Parece ser que eso no era típico del pueblo de Dios, eso lo habían copiado. En aquella época eso de los derechos de autor no estaba muy al tanto, que digamos. Cada cual veía una cosa que le sentaba bien, que le parecía novedoso y la aplicaba en su pueblo, y santa paz, aquí paz y en el cielo gloria. Pues para eso que era eso importado. Era los Navi, los que actuaban dentro del marco del tantrum y del movimiento y del griterío y demás. Con el tiempo, la palabra Navi amplió su significado, como dice en 1 de Samuel, capítulo 9, verso 9. Pues al que llaman hoy profeta, lo llamaban en otro tiempo vidente. Esto quiere decir que se ampliaba su significado para las visiones, sentido visionario. Así empieza a ser un profetismo más reducido. O sea, antes eran un bonche de profetas que se ponían a gritar y a decir. Ahora no, ahora son que empiezan a ver, a tener visiones. Y también reciben el nombre de Navi, tanto los grandes profetas como los menores. También se llama Navi a los falsos profetas. Se trata de determinados personajes y personajes muy determinados. Ahora, todo esto a lo largo de varios años, y incluso a lo largo de varios siglos y en distintas etapas. O sea, primero los que era un grupo que empezaban a griterías y a hacer visiones, después algunos ya empiezan más concretos, más grupos pequeños, y luego ya individuos que, bueno, pues sí, habían dicho una cosa, habían sido testigos de otra, y así iban funcionando y demás. Ahora, como resumen, en la Biblia nos encontramos lo que podríamos llamar un movimiento profético que comienza con personajes claves a los que muy probablemente se retrotrae el concepto de profeta. Por ejemplo, Abraham, Moisés, María, Débora. Más adelante nos encontramos en los tiempos de Elías y Eliseo con grupos de profetas en los que aún sobrevive la forma estática y la forma de griterías y demás. Y finalmente, en un paso más específico de Israel, se destacarán una serie de profetas individuales que darán paso definitivamente a los profetas o escritores como los conocemos hoy en día. Eso se organizan en diversas etapas de la historia que vamos a ver a continuación. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles.
Continuamos nuestra tertulia y a lo largo de varios siglos y de varias etapas en la historia de Israel se han ido sucediendo diversos profetas. El destierro fue decisivo en muchas cosas para el pueblo. Tal es así que en uno de esos destierros, de las 12 tribus de Israel desaparecen 10, de las cuales nunca se ha vuelto a saber de ellas. Recuerdo que en una ocasión que tuvimos el privilegio de un invitado en nuestro programa, un rabino judío, yo le pregunté precisamente la cuestión, que qué era eso de la tribu perdida de Israel, y me dijo, no es una tribu, son 10 tribus. Cuando hay uno de los exilios que se llevan 10 tribus al exilio, nunca vuelven. Entonces le digo, ¿y cuándo volverán? Dice, volverán cuando venga el Mesías. Digo, pero si no saben quién es. Dice, no, el Mesías dará un mensaje en el corazón de cada creyente judío y le dirá a qué tribu pertenece y dónde se tienen que reunir. Como me lo dijeron, se lo cuento. Pero, volviendo a la historia, el destierro va a ser, como les digo, decisivo en muchas cosas. Y se van a clasificar los profetas de acuerdo antes, durante y después del destierro. Antes del destierro va a haber 2 periodos: el periodo de fuerza de los asirios, donde están Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, y el periodo de Babilonia. Ahí están Sofonías, Nahum, Jeremías, Baruch y Habacuc. Durante el destierro, en el periodo persa, van a destacarse Ezequiel y el segundo Isaías. Y después del destierro van a estar en el periodo persa Ageo, Zacarías, Malaquías y el tercer Isaías. En el periodo griego Daniel y Deutero Zacarías. Y en una época que no se sabe si va o si viene, en una época incierta, van a estar Joel, Abdías y Jonás. Una primera característica del profetismo bíblico es que está unido íntimamente a la historia de Israel. O sea, para entender, vamos a decirlo en otras palabras, para entender el movimiento profético hay que conocer la historia del pueblo de Israel. Desde la creación del mundo hasta la llegada de Jesús, punto. Si no, sacarles como les diría, tratar de entender la historia de la península ibérica sacando el componente musulmán. No hay forma de coger, no tiene ni pies ni cabeza. Los musulmanes duraron en la península ibérica desde el año 711 hasta 1492, en que les echaron, no se fueron, pero les echaron. Se fueron los líderes, pero no ahí se quedaron. Entonces hay que entender la cultura ibérica, la cultura española, la cultura portuguesa, con esa mezcla musulmana. Pues para entender el profetismo hay que conocer la historia de Israel. Hay otra cosa importante. Para entender los profetas hay que entender el mundo religioso, el mundo de la adoración a Dios, el mundo del culto, que va a estar programado, va a estar reglamentado por el libro del Levítico. Eso se lo aprendían, miren, de memoria. Y después del Pentateuco van a aparecer una serie de leyes que van a estar recopiladas en el Talmud, sea en el Talmud de Jerusalén, en el Talmud de Babilonia, va a estar el Shulchan Aruch, va a estar la Mishnah. O sea, van a tener sus recopilaciones de textos y recopilaciones de acciones que tienen que ir haciendo cada uno de ellos. Pero siempre, pueblo de Israel, profetas ligados a la historia del pueblo de Israel, profetas ligados a las celebraciones del culto. Y luego la esencia del verdadero profeta es lo que se diferencia de los falsos profetas, en la divinidad de Dios. En la singular vocación profética va a ser la que Dios hace a cada uno. O sea, no es decir, vengan, por ejemplo, como hacemos en las campañas vocacionales, hacen falta sacerdotes, hacen falta religiosas, hacen falta misioneros, el que quiera venir que venga. Y ahí aparecerán, o aparecemos, o aparecimos, pues cientos de jóvenes, cientos de hombres, de mujeres, que después de un discernimiento, pues podemos decir, sí, esta es la vocación que Dios me llama, etcétera. Pues lo mismo, pero aquí ocurre, ya no es
el montón, sino es Dios el que se encarga de marcar las pautas, de marcar la elección. Ahora hay que tener, por tanto, el carácter sobrenatural. Dios llama, es Él el que tiene la exclusividad de llamar. No es decir, yo me voy a ir a estudiar de profeta, voy a hacer de profeta. Como podemos decir hoy en día, voy a estudiar para ser sacerdote. Para ser sacerdote se supone que uno tenga unos ciertos cursos de teología. La teología pues es la ciencia que trata de Dios, y ahí se incluye la cosmología, la cosmología de la filosofía, la dogmática, la moral, la teodicea, el derecho canónico, la Sagrada Escritura, la historia de la Iglesia, eso, cosas que son imprescindibles. Entonces ya sabes que al final del proceso puedes ser ordenado. O sea, no, y dice, voy a ser profeta. No soy yo el que digo, voy a ser profeta. Es Dios el que escoge, no es uno el que dice. Es igual que, miren, decir, yo me voy a hacer cura, yo me voy a hacer monja, me voy a casar. No es uno el que dice. Uno puede tener las propensiones o las cualidades, etcétera, pero en el fondo el que llama es Dios. Y y lo digo en plan de broma, hay del que se equivoca y le dice Dios, que sí a Dios. Dios se lo toma en serio. Y Dios respeta, porque eso sí, si hay una cosa que Dios tiene es que respeta. Pero si le decimos ok a esto, Él sigue adelante. Por eso es Dios el que escoge. Bueno, pero volvamos a lo de los profetas. Tres grandes, vamos a repetir un poco, tres grandes fases en la historia del profetismo. El profetismo está unido últimamente a la historia de Israel. Veámoslo con todo detalle. La primera etapa del profetismo fue lo que llamaban el profetismo estático del tiempo de Samuel, que va a coincidir con la crisis político-religiosa que provocó el nacimiento de la monarquía. Tuvo por misión proclamar la presencia de Dios en medio de su pueblo, por medio de su testimonio. Además, entre estos grupos proféticos estáticos hacían frente con energía a la fuente corriente de los cananeos que empezaba a surgir, pues eran unos celosos yavistas al igual que los nazareos y los recabitas. O sea, dicho con otras palabras, un grupo que surge para proclamar a Dios, sobre todo en un momento dado en que, debido a matrimonios de conveniencia de los reyes, se habían casado con princesas de los pueblos de alrededor, que eran de pueblos de Canaán. Y el Canaán tenía una religión distinta a la religión judía. La religión de los canaanitas eran adoradores de los dioses de Baal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos, pues como nos pasa a todos los que tenemos una religión, que queremos propagarla, pues los de Canaán querían propagarla. Y surge un grupo de profetas en Israel. Un momentito, recordarle al pueblo, ustedes han hecho un juramento con Yahvé, su religión es seguir a Yahvé, no es seguir a los dioses de Baal, no es seguir a los dioses de los cananeos, no es seguir a los dioses de los hititas, no es seguir a los dioses de los jebuseos, es seguir al Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de nuestros padres. Es un movimiento estático, pero que está llamando la atención. Ahora, va a surgir un profetismo oracular o clásico. Este profetismo es el que sale en respuesta a la tentación de relajación sincretista que Israel sufre al contacto con los santuarios paganos de Canaán. O sea, el sincretismo es aparecer un montón de religiones, un montón de dioses, un montón de altares. O sea, como si el creer en Dios fuera como una cafetería, como un buffet, que yo llego y escojo pues esta parte de religión que me interesa, esta parte de los de Baal, esta parte de la religión de Moisés, no. O sea, una religión a gusto de cafetería. Entonces, este profetismo va a llamar la atención. Además, en esta época, la figura del rey como mediador entre el pueblo y Dios pedía un rol nuevo que pudiera pedir cuentas al rey, y este era el profeta. Cada rey tuvo sus profetas. O sea, el que mandaba, el que cortaba el bacalao era el rey, y el rey era el que decidía qué clase de religión había en su pueblo.
como había una frase en latín, no recuerdo ahora, más o menos era el sentido: según el rey, así la religión del pueblo. Según rex item religio, ¿no? Una cosa por el estilo. Bueno, el caso, la idea era esa: el rey imponía la religión. Entonces, ante este problema, ¿qué ocurre? Que el rey se dejaba llevar muchas veces por la reina, y las reinas y las concubinas y las esclavas eran las que influían en la religión que iba a tener el rey, y el rey era el que tenía la última palabra con el pueblo. Entonces van a surgir profetas que van a decirle: cuidadito, porque te estás equivocando, cuidado, porque eso es lo que no te corresponde a ti, estás desviando al pueblo de la obediencia a Yahvé, estás desviando al pueblo de la obediencia que debe darle a Dios. Y ahí surgieron pues grandes profetas y porque claro, muchas veces muchos de esos matrimonios eran matrimonios de conveniencia política y de conveniencia económica. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a poner el rey Salomón, se casa con una de las reinas de los pueblos cananeos. La reina significaba pues eso, amistad con el reino de donde procedía ella. Y había entonces intercambio de cereales, intercambio de aceitunas, intercambio de oro, había intercambios comerciales. Pero claro, ella también, a contraparte, llevaba sus costumbres, llevaba sus reyes, sus esclavos, llevaba sus religiones, llevaba sus altarcitos, llevaba sus diosecitas. Y entonces ahí es donde surge el escándalo. Total, uno dice, si es para uso personal, dice, pero no, porque Yahvé es un Dios celoso. Va a ser una idea que va a ser repetida con mucha frecuencia. O eres de Yahvé o no eres de nadie. Pero no le pongamos, perdonen la expresión, no pongamos los cuernos a Yahvé con un diosecito de aquí, un diosecito de allá. Y van a surgir profetas que van a decirle: te estás equivocando, mi hermano, te estás equivocando yéndote con otros dioses. Si estás donde estás, se lo debes a Yahvé, porque Yahvé te sacó de Egipto, te hizo pasar por el desierto, te dio de comer. Es verdad que la comida no era un manjar de primera, pero te dio de comer, te dio de beber cuando necesitaste agua. O sea, no te apartes de él. Y el profeta se lo va a recordar. Y entonces así se van a ir haciéndose sensibles a los acontecimientos vulgares de la vida y de la historia, la voz de Dios, y escrutar así los signos de los tiempos. Son los que van a captar los problemas. Por ejemplo, el caso de profeta Natán. El profeta Natán se da cuenta de que, más o menos es el caso, de que David ha metido las patas. Le ha puesto los cuernos a Urías, el general de él, ha dejado embarazada a la mujer, ha mandado a matar a Urías. Entonces le llama la atención. ¿Cómo le llama la atención? Pues bueno, le cuento una historia. Había un gran señor que tenía todas las ovejas del mundo, y había este pobre soldado, este pobre terrateniente, que la única que tenía era una ovejita, y el dueño caprichoso manda a matar la ovejita, y le roba la ovejita y manda a matar al pastor. Entonces ahí David se le sube la bilirrubina, se le sube la bilis. Dice: ¿quién ha sido ese insensato que ha matado? ¿Qué injusto ha sido? Y le dice: ese has sido tú, que mataste a la mujer, a Urías, le robaste la mujer, y ahora que... O sea, es el que anuncia los errores. Los anuncia sotto voce, los anuncia a lo bajito, pero los anuncia. Entonces, estar dispuesto a ser anunciador, enseñarle los signos de los tiempos. El signo de los tiempos es que Dios actúa de esta manera. El signo de los tiempos en tiempo de Elías es que Dios se harta de que le engañen, de que le pongan los cuernos, de que hagan una serie de idolatrías y demás. Y dice: así, pues te vas a quedar sin agua. Y hay una sequía de más de 3 años, hasta que se dan cuenta de que se han equivocado. Y Elías lo explica, y Eliseo lo explica. Por eso, dotados de una gran sensibilidad para percibir los acontecimientos de la vida y de la muerte,
y de la victoria de Dios. Esa va a ser una de las características de estos profetas. Pero hoy el profeta es entendido como un adivino capaz de predecir el futuro, pero este no es el sentido bíblico del término. La palabra griega naví, de sentido oscuro, fue traducida al griego por profetés, el que habla ante, es decir, en nombre de alguien. Los profetas de la Biblia son los portavoces de Dios ante el pueblo, punto. Hablar de profeta en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, es hablar del portavoz de Dios. El speaker de la cámara, que decimos, por así decir. El portavoz, la voz cantante, la voz... Ese es el profeta. Ahora después van a ver pues una serie de profetas que hablan relatos históricos como Moisés, Elías, Eliseo y aquellos a los que se han guardado por escrito sus oráculos, los profetas escritores. O sea, profetas de dos clases, los que hablan simplemente, perdonen la expresión, bembetean, bochinchean, dicen, hablan, gritan, y de los cuales pues no sabemos, pero no sabemos gran cosa. Y luego hay un grupo de escritores que lo que dicen lo ponen por escrito. O sea, profeta, portavoz de Dios, que lo va a decir a viva voz y que nos va a llegar su testimonio por el escrito de otros, que dicen, pues en tal ocasión Moisés dijo tal cosa, Abraham dijo tal otra, Miriam, la hermana de Moisés, dijo tal otra. Puede que le haya dicho, puede que se hayan puesto en la boca de ella cosas que no ha dicho. Pero después hay otro grupo de profetas que ponen por escrito lo que van a decir. Y así se nos ha conservado. Y esto se lo llama profetas escritores. Así que, y eso es de donde van a expresar sus mensajes, sus oráculos comienzan, así dice el Señor, y son resultados son resaltados o acaban con oráculo del Señor. ¿Entendido? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vinculados a la tradición de su pueblo, los profetas hablan en el nombre del Señor como para recordar a Israel su verdadera identidad y su verdadera misión. O sea, van a ser individuos que hay que recordarle continuamente al pueblo de Dios: oiga, usted es propiedad de Yahvé. Su misión y su identidad es ser testigos de Yahvé. Es su Dios al cual hay que adorar, al cual hay que respetar, que nos ha dado unas normas de conducta que son los mandamientos y punto. Y entonces eso de andarse buscando por ahí otros diosecitos, otros cultos de la fecundidad, de matar animales, no. El profeta es el que anuncia la esperanza y el que anuncia en todo momento, le va a estar recordando al pueblo de Dios: oiga, usted le pertenece a Yahvé. Usted déjese de historias y déjese de cosas, que es más cómodo, pero no se olvide de que el Señor le llevó a Egipto cuando lo necesitaba, que cuando estaba explotado lo sacó, que lo condujo por el desierto, que lo trajo a la tierra prometida, que le hizo esto, que le hizo esto. O sea, no venga ahora usted engañándole a Dios. Y esa va a ser la misión del profeta: recordarle al pueblo de Dios y levantarle la esperanza.
Isaías, por ejemplo, va a ser un gran portador de esperanza, y es decir, la esperanza, miren, no se quejen que vamos a ser liberados, esa liberación nos va a venir a través del Mesías. El Mesías, que es la figura de Jesús, que fue entendido, nos recuerda Lucas en el capítulo 24, como un profeta, y él mismo se presenta a veces como tal, inaugura su ministerio citando a Isaías. A Lucas le gusta presentar a Jesús como el nuevo Elías. Mateo cita 10 oráculos de profetas para mostrar que Jesús es el Mesías esperado. Juan afirma que Jesús es mucho más que un profeta, es la misma palabra de Dios, el Verbo encarnado. Eso va a estar muy claro en el Nuevo Testamento, sobre todo en Mateo, Lucas y Juan. Marcos no lo toca tanto. Y en las primeras comunidades existen profetas. O sea, no solamente el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nos dice la carta a los Corintios, primero a los Corintios, capítulo 12, verso 28, Hechos de los Apóstoles 13, 1, 2. Profetas inspirados por el Espíritu Santo, que, como nos recuerda la primera a los Corintios, edifican, exhortan y alientan, aplicando los oráculos de los profetas y las palabras de Jesús a circunstancias o personas precisas. O sea, Jesús es el profeta, los sucesores van a ser profetas dentro de la comunidad, y la finalidad es recordar: Dios es el Señor y es único y nos ama a todos. Y con este amor y con este recuerdo nos despedimos. Se nos ha quedado en el tintero hablar de la Pascua judía, pero otro día será. Que Dios los bendiga. Que les espero mañana los que puedan a la Eucaristía y el sábado en el seminario. A nuestros hermanos privados de libertad, una bendición y un abrazo. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.